¿Qué más, Un Néstor? gusto, ¿Cómo va? un gusto poder saludarlo. Ah, Contento bueno, de poder hablar un ratillo con ustedes. bueno, ya se le pegó ese acento español. No, hombre, muy poquito. Espero que muy poquito. Bueno, Néstor, ¿cómo van las cosas ahí con el tema del COVID por ahora en España? Porque hay mucha gente que está conectando en este momento y Mm, no tienen ni idea que usted estaba en España. Entonces, ¿cómo anda el tema por allá del COVID? Pues sí, acá hemos pasado unos meses difíciles, la verdad. Marzo, abril, mayo, incluso parte de junio fueron meses muy complicados. Pero pues, gracias a Dios, aquí ya hace un mes que se acabaron los estados de alarma, el confinamiento, se hizo una desescalada parcial y progresiva y pues bueno, ya llevamos un mes viviendo en algo parecido a lo que era antes, con algunas precauciones que la gente trata de cumplir de la mejor manera, sin descontar que siempre hay gente que no acata las cosas. ¿Qué horas en España en este momento, Néstor, que está trasnochando entonces? Son las 2:30 de la mañana. Bueno. ¿Has Bueno, Néstor. pillado, has pillado en verano que hace calorcito y que se puede quedar uno un poco hasta tarde? Bueno. Bueno, Néstor, pues queríamos invitarlo porque, como usted sabe, nosotros somos una academia de fútbol para adultos y en estos momentos tanto el fútbol profesional como el aficionado, pues aquí en Colombia está quieto, no se ha solucionado nada del tema profesional que ya está avanzando un poquito y en el tema de fútbol aficionado, de academias, de escuelitas, de clubes, pues está totalmente quieto, entonces nosotros no hemos podido, ni los niños ni los adultos, entrenar. Usted sabe que ahí Jorge Ramoa pues es el líder ahí de los profes. Creo que Jorge Ramoa marcó algo importante en su vida y ahorita pues nos cuenta un poquito más adelante eh, temas del profe. Entonces estamos ahí como empezando a hablar. No soy periodista, soy abogado, pero con la afición que todo el mundo tiene por el fútbol. Vamos a hablar de fútbol, que todo el mundo pues le gusta hablar de fútbol. Entonces hemos empezado desde la semana pasada, estuvimos con Marcelo Arce, un ex Búcaro, ahora pues con otro es Búcaro como es usted, y la gente lo recuerda mucho porque su paso por el Bucaramanga pues fue muy importante y después casi de 20 años la gente lo sigue recordando mucho por el tema que usted realizó cuando estuvo en el Bucaramanga. Entonces, pues Néstor, lo deja usted ahora hablar y para que nos empiece contando un poquito de su vida, de su historia. Sabemos que usted es de Norte de Santander, de Villa del Rosario específicamente, y quiero que nos cuente un poquito ahí se nos unió Carlos Vega, que vive en Cúcuta, un amigo, de pronto usted lo conoce, está mirando en este momento, hay gente de Cúcuta y de Villa del Rosario mirándonos, entonces cuéntenos un poquito su historia desde niño, Néstor, quién lo llevó al fútbol, cómo llegó, cuál fue su primera escuelita, todo el tema para llegar al profesionalismo. Bueno, pues primero que todo, gracias por acordarse de mí, por la invitación. Yo estoy muy contento de poder compartir un rato con la gente de Bucaramanga, de Cúcuta, de mi pueblo, que es Villa Rosario. Y pues nada, es muy grato para mí saber que a pesar de que los años van pasando, quedó algún recuerdo en la afición del Atlético Bucaramanga. La verdad, eso para mí es muy satisfactorio, puesto que es el equipo de mis amores, sigo pendiente del Atlético Bucaramanga a diario y esperemos que pronto esta situación pues vaya mejorando un poco y podamos volver a nuestro fútbol y a nuestro Bucaramanga, que es lo que a todos nos interesa. Eso hablará de que la situación para nuestra sociedad, para nuestro país y en general para todas las personas, pues viene en mejoría, ¿no? Creo que cuando el fútbol vuelva es una señal de que las cosas van mejorando para todos. Esperemos que sea pronto y de la mejor manera. En cuanto a mi trayectoria como futbolista, pues yo empecé muy niño, con el apoyo lógicamente de mis padres, de mis tíos, la familia de mi padre, de mi madre. Empecé a jugar en la Liga de Cúcuta en infantil. Mm, Tendría yo 8 o 9 añitos y mi tío Jesús Castañeda me llevó al equipo del Hospital Erasmus. Antes de eso estuvimos, lógicamente, lo que jugábamos en la escuela, las interclases y todo aquello. Yo estudié en la escuela Francisco de Paula Santander, en el barrio Santander de Villa Rosario. Y
y ahí estuvimos en un equipo que se llamaba la Juventus, que era muy jovencito. Ahí pasé al Hospital Erasmo Meós, estuve un par de años allí, jugamos el torneo de Liga Infantil y se presentó un viaje a Argentina con la Escuela Quinta Oriental. Ahí fue donde empecé a tener acercamiento con la Escuela Quinta Oriental de la mano del señor Elkin Uribe. Mm, Hicimos el primer viaje para el Festival de Fútbol Infantil en General Roca, en Argentina, en la Patagonia. Con el apoyo de mi familia lo pudimos realizar y a partir de ahí, al regresar de ese equipo, fue la base de la selección norte de Santander. También el entrenador fue el señor Elkin Uribe, con futbolistas desde ese entonces como Rubén Darío Bustos, que estaba con nosotros, como Yolowi Raguá, capitán del Cúcuta Deportivo. Estuvimos formando ese equipo. Hice todas las selecciones, fuimos subcampeones nacionales de con Norte de Santander en infantil, fuimos subcampeones prejuveniles, fuimos subcampeones juveniles y hice todo el recorrido con la selección Norte de Santander, con entrenadores como Elkin Uribe, el Cocono Solano, Jairo Villamizar, que era el preparador físico, trabajando muy cerca del Caleñito Gutiérrez, y bueno, y alguno que si dejo por el camino le pido disculpas. Bueno, Néstor, y ese salto aquí al Bucaramanga de Cúcuta, ¿por qué se dio? ¿Cómo fue? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo miró? ¿Algún partido en que algún profe lo haya visto? ¿Algún partido con selección? ¿O cómo llega al Bucaramanga? ¿Cómo fue? ¿O antes de llegar al Bucaramanga llegó a otro equipo acá en la ciudad? ¿O No, directamente al Bucaramanga? no, pues como sabes, los campeonatos nacionales en Colombia se hacen por zonas, zonales. Entonces a Norte de Santander siempre le tocaba el mismo grupo. Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca era normalmente. Entonces siempre jugábamos en Bucaramanga y en la selección Santander iba a Cúcuta. En la selección Santander que yo enfrenté fue la de mi compadre, el señor Alex Segura, la de la Pulguita Pinzón, la de Jimmy Salcedo, Iván Garrido, eh, Olver, Volver a creo, Asensio. Olver Asensio, Sergio Herrera, creo, si no estoy mal, que alguna vez lo enfrentamos también. Básicamente ese era el grupo que ellos tenían. Y ahí pues por esos pasos, por los partidos en Bucaramanga, tuve la opción de conocer a Kiko Barrios. En mi familia la prioridad estaba clara y era que había que terminar de estudiar. En Colombia el bachillerato, pues en mi casa era innegociable. En cuanto terminé el bachillerato, recién cumplido los 18 años, viajé a Santa Fe. Estuve de la mano del profesor Grueso, se me escapa el nombre ya. Me quedé en Santa Fe, estuve un mes en Santa Fe y cambiaron al entrenador. En ese momento entrené en el Cóndor, hice el trabajo con el Cóndor, con jugadores que estaban allí como en ese momento como Rodrigo Ruiz, como Felipe Rivas, que eran jugadores del Cóndor en ese tiempo. Le hablo del inicios del año 2000 o finales del 99. Luego cambiaron al entrenador y el entrenador que llegó pues al tomar el equipo me vio y dijo que era muy pequeñito para jugar al fútbol y que no le interesaba ni que me cambiara y pues me echó del equipo. ¿Siempre de Al, 10, Néstor? ¿Siempre de 10 o empezó en alguna otra posición? no, siempre jugaba de volante 10, tal vez alguna vez caído sobre alguna banda, pero normalmente siempre jugué de volante 10. Ok. Ya en Santa Fe, bueno, pues lo sacaron, no lo vieron y vino para Bucaramanga, ok. Y ahí se presentó la oportunidad de que habíamos tenido alguna conversación con el profe Kiko y se llamó y viniendo de Bogotá, lógicamente en autobús, como nos tocaba, como siempre, pues hicimos la parada en Bucaramanga. Llegamos a la preselección del Atlético Bucaramanga que tenía ya la base de la primera C, que la llevaba el profe Jorge Ramoa, a quien aprovecho para saludar. Un saludo lleno de profunda admiración, gratitud y muchísimo respeto. Creo que es de los máximos referentes que tuve en el fútbol y un entrenador del cual creo que he aprendido mucho y que espero
seguir aprendiendo, ¿sí? Ahí estaba la base de la primera C y se hacían unas convocatorias que se hacían en la cancha Marte. En ese momento llegamos a prueba futbolistas como Albeiro García, como Eduard Jiménez y yo. Recuerdo que llegamos los tres, entre mucha gente. Y el profe pues nos acercó, se hizo una selección y nos acercó al equipo donde ya la base era futbolistas como Serrano, que era el portero, Garrido, La Gata Ruiz, jugadores como Willington Ortiz, Vladimir Báez, Alex Blachito, Fernández, Ventura, jugaba bien Blachito, Blachito, talento puro y absoluto. zurdo, muy bueno. Willington Willington. Ortiz, que era una dinámica, un futbolista como poco. Esa primera C creo que jugó alrededor de 52 partidos ese año y perdimos uno. Y Una buena salimos banda tenía. Salimos subcampeones. Luis Gabriel Rey, cuando lo bajaban del equipo profesional, que no iba convocado, jugaba en ese equipo. Era un equipo muy, muy bueno. Felipe Rivas también llegó a Bucaramanga y empezó a jugar con nosotros. Y pues ahí ya jugué 8 partidos con la primera C, con el profe Ramoa. Y esa primera C pues realmente alcanzó un nivel tan bueno, sí, que hacíamos los domingos la práctica contra el equipo profesional los que no jugaban. Y el profe Jorge, pues en ese momento un tipo que sabe tanto de fútbol y que ve el fútbol de la manera que él lo ve, y en ese momento un grupo que éramos tan su grupo, porque yo creo que siempre fuimos muy su grupo, llegó a darse el lujo de algunos partidos, poner el sábado, jugábamos en el estadio de Villaconcha los partidos de local, del Bucaramanga de Primera C. Recuerdo haberse dado el lujo de poner un equipo con los muchachos, digamos, el grupo suplente y guardar el equipo titular para los partidos del domingo en la mañana contra el equipo profesional que no iba convocado. Sí, tenía Sí, una buena banda el profe en ese momento entonces. teníamos un muy buen equipo, teníamos a Ervin Pineda, había un chico que le decíamos Perico, que era de Girón, creo que era un Sí. máquina espectacular, Eh, La Vladimir Pulga Báez, también. a Pulga Pinzón, Vladimir, Willy, Ale Segura, Luis Gabriel eh, Rey. Gabriel Rey, René Vargas, bueno, René Vargas, buen jugador también. cantidad de futbolistas de una calidad. Ah, el Diablito, Henry Hernández, que estuvo con nosotros desde el principio. Lógicamente, entre él y Luis Gabriel Rey hicieron 50.000 goles ese año. ¿Y usted le puso cuántos pases a esos dos? Alguno caería. Y Blachito con su zurda alguno puso también. Sí, Y Blach. Willy por la derecha alguno puso también. Había un equipo impresionante. Entonces nos daba el profe la oportunidad de jugar los domingos contra el equipo profesional y eso pues para nosotros era fundamental, porque en ese momento era el profe Peinadito Espina, que ya empezó a acercar jugadores como Blacho, como Willington, que ya habían jugado anteriormente en primera división, y tenía la oportunidad de vernos cada domingo. No digo que le ganamos al equipo profesional, pero si nos ganaron alguna vez, ganaron sufriendo, porque era un equipo de muy buen nivel el nuestro. Bueno, Lógicamente muy, muy bien dirigido. claro, con el profe Ramón ahí. ¿Quién era el asistente de Jorge en ese momento? ¿Quién le ayudaba a Jorge? Pues yo creo que al profe le tocaba, ¿O solo? recuerdo a alguien, pero no me acuerdo el nombre en ese momento y pido disculpas por eso, pero prácticamente era el profe La el que, cabeza. sí, Ah, bueno. teníamos a Hernando Flores que nos colaboraba y ya luego la parte directiva del equipo profesional. Ah, bueno, Néstor. Y de ahí que llegó, lo miraron, le dijeron un partido de los que jugaba los sábados contra la profesional. Traigan ese pelado, ¿o qué? Sí, pues yo llegué cuando me dijeron que sí me quedaba en la C, porque primero tuvimos que pasar una prueba que la pasó Albeiro y Edwards al mismo tiempo que conmigo. Pues ya lógicamente se habló un poco de cuáles eran las condiciones, eran muy mínimas, porque en ese momento había muy poco dinero para los futbolistas de la primera C. Y pues con un gran esfuerzo de mi familia pude quedarme. El Bucaramanga se hacía cargo
de la habitación y mi familia de la comida, o al contrario, Qué pena ¿sí? lo interrumpo. Ahí están diciendo, ahí los que están conectados, Oscar Solano y Mauricio Ardila, que John Calero era el que le ayudaba al profe Jorge Ramoa. Sí, señor, sí, Ahí señor. está conectado el profe John Calero también, que lo está saludando en este momento. Profe, le pido mil disculpas. Le pido mil disculpas porque, y dije, no me acuerdo del nombre y no me sale, porque pues esto me pilló por sorpresa, pero sí, claro. Le pido disculpas al profe que sí fue muy importante en todo ese trabajo. Bueno, entonces Y llegó al Bucaramanga y qué, Néstor. sí, ¿Cómo ahí fue? ¿Cómo ya, fue? ¿Sorprendido o se lo esperaba? ¿Era su sueño de llegar al equipo profesional como todos, lógicamente, pero no se lo imaginaba tan pronto o ya estaba esperando la oportunidad en la ese verdad, momento? yo tenía muchas ganas y cuando empecé a entrenar con la C, empecé a verle alguna posibilidad, porque el profe me puso y la verdad en muy poco tiempo asimilé muchos conceptos que no traía de base, que tenía una buena base de la escuela Quinta Oriental. Y nada, en ese año el equipo profesional tenía que alinear en cada partido un sub-20 y los sub-20 en ese momento eran Luis Gabriel Rey y Cristian Fajardo. El profe Peinadito dejó de ser el entrenador del equipo y llegó el profe Carlos Paniagua a finales del primer semestre del año 2000. Y inmediatamente en uno de esos partidos del domingo me vio y Cristian Fajardo tuvo amarillas o algo así y Luis Gabriel estaba lesionado y pues me dio la oportunidad. Yo llegué a donde vivía un viernes y entrené la semana normal y ese domingo se jugaba contra el Cali en casa. Y yo llegué el viernes a la casa donde vivía en el barrio Mutis y la señora que me alquilaba la habitación me dice que tiene que irse corriendo a la oficina, que lo necesitan urgente. Y llegué allí a hacer los trámites de la ficha y el profe estaba allí. Lo que recuerdo es que el profe Paniagua me dijo, Néstor, ¿te da miedo jugar el domingo? Yo le contesté lo que en ese momento me pasaba. Yo le dije que miedo no, que tenía muchas ganas y que ojalá que pudiera hacer. Entrené el sábado con el equipo profesional, concentramos ese sábado y el domingo jugamos contra el Cali, que si no recuerdo mal, perdimos 1-2. Bueno, y ya llegando al Bucaramanga, en ese camerino que usted recuerde, porque fue una época dura para el Bucaramanga en ese momento, ¿no? Esto estuvo en una época muy dura en Bucaramanga, que después fueron al cuadrangular cuando eran 16 equipos y resultaron de un momento a otro, pues que después eran 18, se hizo un triangular en Cartagena, donde estaba Cúcuta, estaba creo que Cartagena, no recuerdo, y Bucaramanga, o era Unión, Unión Magdalena. Unión Magdalena, Cúcuta y Esto ya Bucaramanga. fue en Eso fue en el el 2001. 2001, sí, sí, sí. Bueno, entonces cuéntenos antes de ese 2001 qué pasó para llegar ahí después a ese triangular que sufrimos tanto. No, pues el año 2000 el equipo logró salvar la categoría, se fue Carlos Paniagua en el primer semestre y llegó Barrabás Gómez. Había futbolistas como Héctor Burgues, Pablo Casquete, llegó Manuel Galarcio, Harold Rivera, Misil Restrepo, Claudio Pizarro, Henry Vázquez, Luisinho Quiñones estuvo por ahí, Mañe Martínez, el gran Alex Luna, mmm, todo ese grupo de futbolistas, que era un grupo de mucha calidad, pero pues bueno, las cosas no dieron bien. En el 2000 las cosas salieron bien, en el 2001 siguió Barrabás y fue cuando llegamos a ese punto, cuando sucedió lo del triangular. Había 3 equipos peleando por 2 cupos. Se hizo el triangular en Cartagena y perdimos con Unión y empatamos con Cúcuta y a penaltis logramos eliminar a Cúcuta. Usted le pegó Entonces, uno de esos, ¿no? Un penalti fue gol suyo. sí, el cuarto penalti creo que lo tiré yo y el último lo tiró en ese momento era Rocco. Era el Rocco, Rocco. era uruguayo, ¿no? Sí, el portero que vino después de Burgues. Él estuvo en Santa Fe también. Excelente portero, muy, muy buena gente. Y tiró el quinto penal. También tiró César Vázquez. Ese triangular fue con uno de los pocos partidos que estuve yo con el profe Alexis García. Con el profe Alexis. Y
¿Cuántos partidos en el Bucaramanga, Néstor? Yo creo que no tengo el dato exacto, pero creo que rondaron los 200. ¿Y goles? Goles muy poquitos, 7. 7 goles, pero mucho pase gol. Yo creo que sí, yo creo que hubo algunas asistencias. En ese momento se llevaban poco, pero yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Con quién fue el socio en su cancha, en la cancha? ¿Quién fue el socio que usted veía que le hacía diagonales y usted se la colocaba fija y sabía que era gol? Bueno, la verdad yo tuve grandes amigos en el fútbol, como Alex Segura, Felipe Rivas, con los que tengo un continuo acercamiento. Felipe me decía, por ejemplo, el Potro me decía que él Otro Rivas. tiraba las diagonales, me abría los espacios por donde yo cambiaba de ritmo. Hubo muy buenos socios cuando empecé. Pizarro era un futbolista con un talento descomunal. Diego Pizarro era volante también, ¿no? Diego Pizarro, sí. Luego tuve muy buenos compañeros, Juan Carlos Quintero, Emerson Chamorro. Luego recuerdo el año 2002, que fue nuestro mejor año, que teníamos a Juan Carlos Quintero detrás, Manuel Silva, y teníamos dos flechas adelante como Carpintero y Fantasma. Orlando. Orlando eran impresionantes. Siempre se decía que un buen pase, un buen último pase. Yo siempre pensé ahora cuando uno va creciendo en cuanto al fútbol, el buen pase lo genera el buen movimiento del delantero. Y yo tenía dos flechas ahí. Yo tenía dos flechas que usted les tiraba lo que fuera y ellos lo hacían bueno. Por arriba, Y Carpintero era letal, ¿no? Carpintero era letal por arriba y por abajo, porque tenía una finalización como pocos futbolistas en Colombia. De los pocos futbolistas que yo vi que usaban la superficie del borde interno a la hora de definir. En Colombia en ese tiempo se trabajaba poco eso, al menos yo lo trabajé poco. Y Wilson era un definidor como pocos. Creo que hizo muchísimos goles en Colombia. Y de Orlando, pues, ¿qué vamos a hablar de Orlando? Sí. Orlando, toda una institución del fútbol colombiano. Ahí había mucho peso. El Potro tiraba diagonales y yo me iba al espacio que él provocaba. Pero cuando las diagonales las tiraba Orlando, las tiraba Wilson, había que darles el balón. Bueno, y de aquí, Néstor, ¿para dónde fue? ¿Para dónde se fue? Bueno, pues yo estuve en el 2001. Primero, Néstor, qué pena. ¿Por qué fue la salida del Bucaramanga? ¿Cumplió el contrato? ¿Lo buscó otro equipo? ¿O por qué Yo no? tuve, yo tuve varias salidas. En el 2001 surgió cuando llegaron los directivos, los señores Villate, que Mexicano. también tenían acciones en Atlante o algo así. Se fue Luis Gabriel Rey, ya se había ido, y luego viajamos Alex Segura y yo a Segunda División en México. Estuvimos allí. Yo estuve con Luis Gabriel en los Potros de Zitácuaro. Alex Fernando estuvo con Pacheco en el Oaxaca, que eran filiales del De Atlante. segunda, de segunda. Ahí estuve 6 meses y luego volvimos a Bucaramanga. Sí, luego en el 2003 estuve en Envigado, luego del 2002 estuvimos con el profe Orlando Restrepo, que hicimos una muy buena campaña. Para mi entender fue la mejor campaña que yo hice con el Bucaramanga. Y luego el profe Orlando se fue a Envigado, llegó Juan Eugenio al Bucaramanga y pues en ese momento el equipo tuvo la posibilidad de traer muy buenos futbolistas, como yo hablo de mi posición, como Neider Morantes y como Rafa Castillo. No le fue Mm, muy bien en su momento a ellos dos, ¿no? Pues, pero Sí, fueron futbolistas que marcaron época. Yo me quito el sombrero ante ellos. Talento como poco. Neider Morantes siempre fue un referente para mí y Rafa, pues ni hablar. Excelentes jugadores y yo, pues en ese momento tenía la ilusión de un chico de 21 años que quiere comerse el mundo y que se dio cuenta que no tenía cabida en ese equipo. Entonces, pues busqué la opción, lo hablé con la directiva después del cuerpo técnico estuvo de acuerdo y pues se dio la salida a Envigado, que lo llevaba el profe Orlando Restrepo. En Ya lo Envigado estuve, conocía el profe. sí, estuve 6 meses allí con él y luego volví a Bucaramanga. Luego en el 2005 salí a Chicó y luego volví a Bucaramanga.
Y Y El paso por el Chicó y el Envigado, buenos pues recuerdos, buenas experiencias. sí, Envigado fue un muy buen semestre. Estuvimos peleando por cosas buenas. Estaba Gabriel Gómez en ese Envigado, Pelusa Orrego, Víctor Cortés, Blas Pérez, Neco Martínez. Había un equipo de mucha calidad. Eh, Estuvo bien, la verdad. Siempre aprendes. Lástima que uno en ese momento es joven y por ahí, como dice el refrán, ¿no? Ojalá que uno pudiera aprender de lo que le cuentan o de lo que ve en otros espejos. Y a día de hoy, con la madurez que va teniendo uno con los años, se da cuenta que tal vez no se aprovechó de la mejor manera todas las opciones que la vida y que el fútbol te brindaron en ese momento. Bueno, y ese apodo de Maravillita se lo pusieron fue acá en Bucaramanga, ¿no? Porque nació fue acá en Bucaramanga, un periodista creo que fue que le puso ese apodo, ¿no? Sí, yo creo que en ese momento el equipo pues tenía gente de mucha experiencia cuando empecé a jugar en el 2000 y la gente como venía del filial, de la primera se sintió como muchos, valga la redundancia, sentido de pertenencia conmigo. Era un muchacho muy menudito que llamaba la atención por su juego en el campo y pues la gente, la afición de nuestro equipo es única, es espectacular, es inolvidable. Entonces, pues me brindaron mucho cariño, los periodistas se volcaron también con ese muchacho que despuntaba cosas buenas. Y bueno, sí, José Luis Alarcón José fue Luis el que Alarcón. me así. La gente dice que eso me hizo daño y todas esas cosas. Yo al final creo que eso no te hace daño si tú no tienes la cabeza para valorar y hacer las cosas. Una vez me dijo a mí un gran señor y un gran futbolista, como fue Luis Quiñones, que estuvo en eliminatoria, Luisinho Quiñones. Luisinho Quiñones. Tuvimos el privilegio de jugar alrededor de año y medio, 2 años con él. Me dijo una frase en un hotel o en un avión, no lo recuerdo, me dijo algo así como, algo así no, me dijo con claridad. Me dijo, el futbolista tiene que vivir para el fútbol y no vivir del fútbol. Yo creo que esa es la frase más clara y concreta que yo le diría a un futbolista joven, a un futbolista que está saliendo, a un futbolista que tiene ilusión, porque tendemos a que llegamos viviendo para el fútbol, comiendo para el fútbol, durmiendo para el fútbol, entrenando para el partido del domingo, comiendo. Todo se hace, cuando uno está empezando, todo se hace pensando en optimizar la hora del partido del domingo. Luego cuando van pasando los años, acumulas partidos, acumulas experiencias y si tienes la mentalidad que no es la indicada, que es la errónea, pues te vas conformando y empiezas a dejarte llevar, empiezas a vivir del fútbol, empiezas a cobrar algo de dinero de una manera un poco importante y empiezas a vivir del fútbol. Ya el partido del domingo, de pronto lo hablo por mi experiencia, pues deja de ser tan prioritario y ya no comes para el domingo, no duermes para el domingo, no te nutres para el domingo, no te alimentas, no descansas para el domingo. Y ahí Ya el fútbol, la cabeza está en otro lado, ya. Hay mucho jugador que le pasa eso, ¿no? el fútbol te pasa factura y el fútbol o vives para el fútbol o el fútbol te quita el camino. Yo no tuve una carrera que digamos corta porque yo quedé muy contento con lo que hice, la verdad. El fútbol requiere mucho sacrificio y yo viví grandes momentos en Bucaramanga. El fútbol me premió con ponerme la camiseta de mi país y la verdad creo que sí, que se pudo hacer algo más, sí, seguro que sí. Pero cuando la culpa es solo tuya, pues tú tienes que saber decir, me equivoqué, fue mi culpa, no tuve la continuidad, no tuve la fortaleza mental, no tuve la capacidad de entender cómo tenía que funcionar todo, ¿no? Claro. Bueno, Néstor, ¿y esa llegada a Selección Colombia, cómo se da? ¿Cómo llegó a la Selección Colombia que fue a la de Tulón, la Esperanza de Tulón, donde creo que fueron usted y Ale Segura, fueron los dos en esa convocatoria, o no, o me equivoco?
Pero Sí, cuéntenos cómo fue esa llegada a la selección. ¿Quién era el técnico en su momento? Recuerden un poquito esa llegada a selección, cómo fue ese torneo, cómo fue todo el entorno de selección y qué jugadores que hoy, que de pronto llegaron un poquitico ahí, estaban en esa selección. pues sí, fuimos, Ale Fernando y yo estuvimos, el entrenador era Reinaldo Rueda y como te dije, pues desde que yo empecé con el Bucaramanga en el año 2000, la gente me quiso mucho a nivel nacional, gracias a los periodistas y a la gente de Bucaramanga, pues se escuchaba hablar de Néstor Cuadros y bueno, pues así llegó la posibilidad de ir al torneo de Toulon. Fuimos con el profe Reinaldo Rueda. Eh, Llevaba 3 o 4 años la selección Colombia ganando el torneo Esperanzas de Toulon y ese año lo perdimos. Yo creo que nunca quedé campeón de nada de la liga en Cúcuta infantil o algo así tal vez, pero fui muchas veces subcampeón porque con la selección Colombia veníamos de 3 años de ganar el torneo Esperanzas de Toulon y ese año lo perdimos, pero no dejó de ser una experiencia maravillosa. Jugadores como Neco Martínez, David González, eran los dos porteros. Jugaba Aquivaldo Mosquera, Valdés, jugaba López Caballero, Felipe Chará, Carlos Salazar, Aldo Leao Ramírez, Villarreal. Bueno, Buen equipo, ¿no? Buena había nómina. un excelente equipo. Yo recuerdo de algunos partidos que el profe ponía línea de 3 volantes creativos, ponía a Carlitos Salazar por una banda, ponía al Doleado por la otra y me ponía a mí de enganche ahí. Jugaba Villarreal en punta normalmente. Había un chico que se llamaba Aguas Limpias, que estuvo por aquí en Europa, que era un muy buen futbolista de Tuluá. Y por detrás habían dos fieras como López Caballero, como Felipe Chará. Fue un muy buen equipo. Perdimos ¿Contra la quién fueron final. los partidos? ¿Contra quién fueron esos partidos? El primer partido teníamos el grupo a Italia, a Países Bajos y a Estados Unidos. Yo le hice gol a Estados Unidos, que lo recuerdo. Luego tuvimos eliminatoria con Italia, con Francia, la semifinal y la final con Portugal. Y Y perdimos algo la final con Portugal. con Portugal. Pero Mm. fue titular en varios partidos, hizo un gol, pero o entraba, Sí, salía por Salazar, por Aldo Leao. no, creo que fui titular en el segundo, tercero, en el cuarto y en la final. Sí, fui suplente en el primer partido y en la final. ¿Esa era sub-23, Néstor? ¿O No, era sub-20? sub-20, sub-21. ¿Sub-21? Sí. Luego estuve en el proceso, todo el proceso del Prolímpico sub-23 de Chile con el profe de La Pava. Eso fue cuando yo estuve en Envigado. Hice todo el proceso y en la última eliminatoria me caí de la lista. Quedó por fuera. Sí, sí. Y bueno, y llegó a Envigado después de selección. ¿Y qué continúa ahí? ¿O ahí fue después Bucaramanga? ¿O cuál fue su último equipo profesional? Yo estuve en Envigado en el 2003 y volví a Bucaramanga. En Envigado estuve a préstamo. Bucaramanga siempre fue el propietario. En ese ¿Sus momento derechos? existían los derechos deportivos. Ahora existe el tema de contractual. En Colombia no estoy muy puesto cómo se está manejando el tema, pero en ese momento eran propietarios de mis derechos deportivos. Fui cedido a Envigado y volví un semestre y volví. Ahí estuve hasta que salí cedido en el 2005 a Chicó. Luego volví a Bucaramanga y ahí terminé. Cuando el equipo fue a Barranca, el profe, no me acuerdo el nombre del profe. eh, y en la pretemporada ya estaba Sherman con nosotros, empezando y marcando diferencias, porque de que le dieron la pelota a ese Sí. muchacho marcó diferencias. Y tuve pubalgia. En la pretemporada en un partido contra Nacional sentí la molestia y ese semestre jugué 2 ratos contra Medellín, ahí en Barranca y otro partido fuera y no pude jugar más.
Entonces ya con el tema de la pubalgia, por temas familiares ya había la opción de venir a España. Lo que te contaba al principio, el fútbol requiere mucho sacrificio y mi familia y yo tuvimos que hacer mucho sacrificio. Entonces ya tenía cierta edad, tenía 26 años en ese momento y pues el fútbol ya sentí que iba así, ya sentí que Cambiando. empezaba cuesta abajo y pues decidí darle un cambio a mi vida. Vine a España por temas familiares y aquí pues tuve la opción de seguir jugando al fútbol. Pues llegué a jugar aquí en tercera división, eso fue lo que me manejé y pues Dos equipos en España, vi por ahí. estuve ¿Estuvo jugando en en dos La equipos? Solana, en Manzanares y en el Atlético Teresiano. Todos de tercera categoría. Sí, y una categoría que se llama preferente, que es la más alta regional. Sí, Y pero peleando alguna final, algún ascenso. en tercera no, 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 aquí es muy complicado, aquí es muy Sí, claro. complicado. Y pues, por ejemplo, en ese caso, yo podía vivir del fútbol, porque cobraba un sueldo bastante bueno comparado, no un sueldo de futbolista profesional, pero sí un sueldo de una persona que tiene un buen sueldo mensual de cualquier empleado de cualquier profesión. Entonces, pues estuve todo el tiempo con el fútbol y bueno, luego al final, sobre el 2016, ya pensé en retirarme, me rompí el cruzado en el 2012, cosa que yo nunca había tenido ninguna lesión, la Grave. pubalgia, y me rompí el cruzado y pues ya empecé a pensar en retirarme y en capacitarme para seguir en el fútbol, que es lo que he venido haciendo. Ahí pregunta el doctor Manuel Marín que si hizo goles en España, en las categorías que estuvo. Sí, sí, claro, muchos, muchos, sí, sí, muchos. Aquí se Ah, notaba el cambio, no era fútbol profesional, era fútbol de muy buen nivel, porque son muchachos que han tenido recorrido a nivel futbolístico, pero, pero usted pero marcaba diferencia en ese momento ahí en el equipo. sí, 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 de todas formas la experiencia que traías y claro, se notaba, se notaba. Néstor, ¿y ahora parte técnica nunca le llamó la atención o también estuvo vinculado como técnico en España, en algún equipo, alguna escuela o algo así? Yo, te- yo terminé, me retiré en el 2016 y empecé a capacitarme. Aquí yo me he capacitado en la Escuela Nacional de Entrenadores, que se llama SCUNE. Eso tiene un convenio con el Ministerio de Educación Español y es con UEFA y FIFA, ¿sí? Esto va a sonar mal o va a sonar un poquito prepotente. Si es así, pues le pido disculpas si alguna persona lo entiende así. Entonces, por ejemplo, los entrenadores en España para dirigir categorías nacionales, que se considera desde tercera división en adelante, requieren de la titulación 3, ¿sí? Es la misma titulación que tienen todos los entrenadores que dirigen primera división. Mismo Zinedine Zidane, mismo Guardiola, mismo Simeone han tenido que estudiar y prepararse con esos 3 niveles para poder entrenar en esas categorías. Yo hasta el momento he logrado hacer los 2 primeros niveles. Tenía presupuestado hacer el nivel 3 y por diferentes motivos no salió, incluido ahora el tema que tenemos de la pandemia. Y he sido entrenador de categorías regionales, la máxima que es la preferente, en el Atlético Teresiano, que jugué varios años, estuve 2 años, y ahora estoy trabajando con el Carrión en preferente, que es, que es la categoría regional más próxima a la nacional, la que pelea por el ascenso a tercera división. Néstor, y en su paso en Bucaramanga, ¿algún gol que le quede recuerdo? ¿Algún partido importante que usted diga, ese es el partido que me marcó, en el que mejor jugué, el que mejor hice el pase? ¿Algún partido importante que le haya marcado? ¿Algún gol que usted recuerde? Estos días hemos visto por ahí varios goles. No, contra Millonarios, creo que fue un gol muy bonito de larga distancia. Eh, Otro gol, algún gol que le haya marcado a usted y que diga, bueno, ese no lo puedo olvidar. Entonces, yo como hice pocos, hubo muchos partidos muy buenos, porque la verdad yo tengo en mi memoria partidos muy buenos, como por ejemplo el día que le remontamos que clasificamos a los 8 contra el Pasto.
recuerdo que teníamos que ganar y me hicieron un penal a mí y lo tiró Belmer Aguilar y lo falló. Y luego al final en una jugada por allá en un córner logré meterme en medio de muchos y al Es un final pase. Wilson la metió. Esa jugada es inolvidable, ese partido fue muy bueno porque yo recuerdo de estar en el campo, eso fue en el 2002, de estar en el campo llorando. O sea, como decimos allí, literalmente llorando, porque me parecía dentro del partido imposible que después de todo lo bueno que habíamos hecho durante el semestre con el equipazo que teníamos nos fuéramos a quedar por fuera. Claro. Entonces, llorando como un niño y al final un córner que saco yo y eso sirve hasta para anécdota, porque yo siempre he pensado que yo saco el córner al primer palo y Duma Rueda, que estaba en el pasto, Duma Rueda y Oscar Upegui jugaban con ellos, Duma Rueda estaba en el primer palo y hace el rechazo hacia donde yo estaba, ¿sí? Y ahí está el gol contra Ahí vamos a Millonarios. ver unos golecitos ahí, Sí, unos goles contra Millonarios. ese fue buen gol. Fue Me buen equivoqué gol. ese día. Sí, ahí Ahí, vemos que ahí pasé a buscar al profe Jorge. Ese es el profe Ramoa, sí, que Ramoa y Kiko Barrios para mí fueron fundamentales en mi carrera. De sí, paso, sí, sí. todo el agradecimiento para ellos y nada. Y ese partido sí, la jugada vuelve a mí. Yo creo que el balón incluso salió. Yo lo metí nuevamente y encaré a 3 o 4 jugadores y al final Carpintero logró enchufarla y fue la locura. Buenas Casi. épocas en el estadio, esas buenas épocas de esos años eran muy chéveres ir al estadio y ver ese Bucaramanga, pues siempre la tribuna prácticamente veíamos cómo había gente en el estadio. El amor por el equipo en ese momento era muy grande y realmente llevaba mucha gente al estadio. Esperemos que vuelva ahora con todo esto, pues volvamos todos al estadio y apoyar al Bucaramanga y usted ahí haciéndole fuerza, ¿no, Néstor? Eso es fundamental. Primero que todo, que de todas formas del Bucaramanga cuenta con una de las mejores hinchadas de nuestro país y seguro que la gente lo va a apoyar. Ojalá que de la mano de Dios nuestros directivos tengan la capacidad de llevar el equipo por la manera, por el camino correcto para que podamos hacer de Bucaramanga lo que debe ser, ¿no? Bucaramanga es una ciudad que debe tener un equipo acorde con lo que es el hincha del Bucaramanga y el santanderiano en sí. Y eso es un equipo que esté siempre pensando en mirar hacia arriba y que deje de mirar hacia abajo. Es la humilde opinión de un hincha del Bucaramanga. Néstor, ¿qué le quedó a usted del fútbol? ¿Qué recuerdo? ¿Qué dice? Bueno, fue lo mejor que me pasó en la vida. ¿Y de qué se arrepiente? De pronto que usted hubiera dicho, bueno, yo hubiera dado un poquito más, no me hubiera lesionado, hubiera pasado esto. Que de pronto usted diga, yo, ¿por qué no llegué a Selección Colombia de mayores? ¿Por qué no pude llegar a un equipo, digamos, nacional, Medellín, América? ¿Por qué no salir del país? ¿Por qué no ir a Europa? ¿Por qué no ir al fútbol argentino en su momento? ¿Qué cree usted que faltó en su carrera? Que diga usted, bueno, yo un poquito más, no, me faltó ayuda, me faltó empresario, no sé. ¿Qué cree que le faltó para pronto dar ese salto que todo futbolista sueña? ¿Y qué Pues le quedó del fútbol? Que usted diga, bueno, me dejó muchas cosas, pues lo más grande que es jugar fútbol profesional, pues para todo el mundo. Cuéntenos ese pedacito. Pues en mi caso, yo creo que el fútbol, después de mi familia, pues lo ha sido todo, porque partimos desde la formación que tienes desde niño, de que somos, normalmente los futbolistas venimos de familias humildes, de barrios complicados. En mi caso, gracias a Dios y al trabajo de mis padres, de mi familia, pues nunca faltó nada en casa, pero sí tampoco nos sobró. Entonces, el fútbol empieza desde la formación, desde que aprendes la disciplina, desde que tus amigos tienen 13, 14 años y empiezan a salir a bailar, a tomar, y tú no, porque tú tienes un compromiso con las selecciones de tu departamento y cosas así. Partiendo desde ahí, el fútbol me dio todo lo que puedo ser como persona, empezando por esos valores, me dio la posibilidad económicamente de mejorar la situación de mi familia, y la mía propia, lógicamente. Y luego me regaló los mejores años de mi vida hasta este momento. Espero que queden muchos años buenos de parte del fútbol
y arrepentirme como tal no, porque yo soy de las personas que trata de asumir sus errores. Yo le diría lo que le dije hace un momento, la frase de Luis Quiñones. Yo hablo con mis hijos y les digo que tengo dos hijos, Juan Diego de 19 años y María Paula de 15, está próxima a cumplirlos. Y yo les digo que lo más importante en la vida es tener claras las prioridades. Cuando tú te levantas cada mañana sabiendo que vas buscando un objetivo a largo, corto y mediano y corto plazo, seguro que vas por el camino. Cuando tú alteras ese orden de prioridades, cuando pierdes esas prioridades, normalmente la vida te lo va a cobrar. Tal vez en mi juventud, en mi madurez y todo aquello, pues perdí el orden de mis prioridades y el fútbol lo cobró. De esos, tal vez cerca de 200 partidos que jugué en primera división en mi país, tal vez debieron ser bastantes más, porque yo me vine a España siendo muy joven, 26 años, tal vez habría 6, 8 años más por delante. Entonces, pues, pero no me arrepiento, no me arrepiento, me hago cargo de mis errores y espero sacarle provecho a ello. Aquí llegué y me estoy formando, me he capacitado, trabajo, como le digo, siempre con el fútbol, he seguido trabajando. Trabajo con la escuela de formación de la ciudad donde vivo en una ciudad pequeña de 80.000 habitantes y trabajo digamos, con la alcaldía en la escuela de formación. No es mi especialidad, soy de los que piensan que entrenar niños es una responsabilidad supremamente grande y que el entrenamiento de niños, la formación de niños, debería estar al alcance de muy pocos que son realmente los mejores. Creo que ahí tenemos el orden invertido. Sí, claro. Los buenos pasan a dirigir equipos profesionales y a veces descuidamos la formación. Y creo que la formación es lo más importante que hay y no me considero lo suficientemente bueno como para ser un buen formador. Que de hecho entreno niños, acá son de categoría Levín, que son alrededor de 10 y 11 años. Néstor, ¿ya hace cuánto desde que se fue no ha vuelto a Colombia o ya Sí, o he ese? tenido la posibilidad, llegué aquí en el 2006, 2007 llegué a España y he tenido la posibilidad de ir dos veces a Colombia. ¿Y algún hijo, algún familiar futbolista quedó esa sangre ahí para seguir el apellido Cuadros o ya quedó ahí nomás? Pues yo siempre quise que mi hijo no fuera futbolista, siempre quise que no lo fuera porque como le digo, el fútbol requiere mucho sacrificio y siempre creí que, bueno, y mi hijo pues tiene talento, muchísimas condiciones a nivel deportivo, pero pues siempre le hice énfasis en que tenía que estudiar. Hoy en día pues está estudiando, sigue estudiando, estudia módulos de formación profesional, se llaman en España, eh, FP básica, formación profesional y estudia cocina. Le apasiona la cocina y tiene 19 años y bueno, eso es una muy buena noticia para mí porque siempre trataré de decirles, de inculcarles que busquen una inclinación laboral por algo que realmente los llene, porque soy mucho de creer en que el que trabaja en lo que le gusta no va ningún día a trabajar y eso es muy importante. Néstor, muy chévere volver a hablar ahí de fútbol un rato y para que la gente sepa dónde estaba, porque mucha gente no sabía dónde realmente se encontraban Néstor Cuadros. Escuché por ahí que algún hermano también jugó en el Bucaramanga, algún familiar estuvo en el Bucaramanga cuando estaba usted. Sí, estuvo lógicamente mis padres, mi familia se fue a vivir a Bucaramanga conmigo, yo era muy joven en Ahí lo aquellos está tiempos. saludando Ale Segura. El compadre Ale Fernando, qué Ahí máquina está. era. Se ponía loco y se metía en problemas porque jugaba de volante 6 y yo delante de él y se enfadaba cuando me pegaban patadas y él iba y el que me pegaba, él iba y pum, le pegaba y roja a Alex y roja a Alex y eso le pasó varias veces. Yo le decía, este huevón, y por perdón de la palabra. Y no, era superior a él, me cuidaba tanto en el campo que se metía en problemas. Eh, un crack, Alex Fernando, un crack. Yo creo que a Alex el fútbol le quedó debiendo mucho porque hay
futbolistas que tenga tantas condiciones, tanto talento como el caso de Alex. ¿Algún amigo especial le dejó el fútbol? Veo que es como muy amigo de Alex, pero ¿algún otro amigo en el fútbol? Porque son pocos, son compañeros, pero a veces no tan amigos. Muchos Pero compañeros, muchos pero compañeros, pero pocos amigos. Así sí, pasa en todo en la vida, ¿no? A veces así es. en los momentos buenos llegan muchos amigos y en los malos realmente uno o dos. Y de pronto pasa también en el fútbol, cuando están arriba, pues todo el mundo quiere estar con ellos, pero cuando ya están en su caída ya nadie más quiere estar con ellos. Entonces, por eso le pregunto, ¿algún amigo le dejó en especial el fútbol? Sí, muchos amigos, compañeros y bueno, pues el fútbol cuando estás en el equipo profesional es un trabajo realmente. Entonces tú vas, trabajas y vuelves y luego te tomas la empanada y la avena de la tienda a la esquina con tus amigos de verdad. En mi caso era pues yo desde que Alex es de Bucaramanga, entonces, pero por ejemplo yo desde que el Bucaramanga empezó a darme un apartamento dentro del contrato, recuerdo que yo, siendo muy joven, me llevé a Felipe Rivas a que compartiera piso conmigo porque me daba miedo quedarme solo en las noches. Me dio el Bucaramanga un piso en el Mutis, en Fundadores, y los primeros días dormía con la luz encendida por un piso de 3 habitaciones y yo solo, un apartamento, y yo solo allí, y Felipe había compartido conmigo en la C, en ese momento estaba Felipe en la C, El y Potro, yo ¿no? El Potro Rivas. el Potro Rivas, y me lo llevé a vivir conmigo. Pague usted la luz y yo pago el agua, y viva conmigo. Y fue mi compañero de apartamento durante 2 o 3 años hasta que ya yo tuve la oportunidad de estar con mi familia. Ah, bueno, entonces ahí hay una relación importante y creo que todavía se hablan con el Potro. Seguimos en contacto muy cercano con Felipe Rivas y con Ale Segura. ¿Y cuál jugador fue el que admiró más en su posición del fútbol colombiano y cuál a nivel mundial? Pues del fútbol colombiano yo crecí teniendo como referencia al pibe Valderrama. Era un crack en todo el sentido de la palabra. Luego admiré mucho a Neider Morantes, a John Mario Ramírez en su momento, que luego tuve la oportunidad. Alcanzaron a jugar acá, ¿no? Con John Sí, Mario. alcanzamos a jugar juntos en Bucaramanga y en Chicó, también compartimos. Y una excelente persona y un gran futbolista. Y luego a nivel mundial, pues lógicamente todos vivimos enamorados de Messi. Más Messi Eh, que Cristiano, como veo, como que veo. Usted más Messi que sí, Cristiano. sí, yo soy más de Messi que de Cristiano, pero siempre le reconocería que Cristiano tiene más mérito que Leo. Explico por qué. Messi la vida se lo dio todo, porque todo es talento en estado máximo y puro, a mi humilde opinión. Y Cristiano es un trabajador del fútbol como estoy seguro que no hay ninguno otro en el planeta. Entonces, lo de Cristiano tiene muchísimo mérito, lo de Leo también, porque hay que mantenerse ahí y hay que saber aprovechar eso que Dios te regala. Entonces, sí, luego se me queda algo por decir con respecto a en mi posición. Nunca podré dejar de hablar de Sherman. Sherman, Sherman es Bucaramanga. Sherman es un símbolo de nuestro equipo. Yo vivo muy orgulloso de poder haber compartido sus inicios y lo sigo permanentemente y pues la vida me ha regalado la posibilidad de compartir con él algunos momentos y siempre he creído, soy hincha número uno del Bucaramanga y soy hincha número uno de Sherman. Y algún técnico, pues como hablamos al principio, Jorge Ramoa, pues, y Kiko Barrios fueron los que encaminaron esa vida futbolística, pero ya con el transcurrir de los años a nivel profesional, ¿cuál cree que fue el que lo marcó realmente? El futbolista cuando piensa en continuar en el fútbol saca siempre lo bueno de cada entrenador que tiene. Yo tuve la oportunidad de tener muy buenos entrenadores, pero que me hayan marcado yo creo que Jorge fue fundamental. Ramoa, y Ramoa por todo lo que nos dio en esa primera serie, las bases, los inicios, todo lo que nos brindó Kiko Barrios, en especial a mí, y luego la vida me regaló la oportunidad de estar en México con un entrenador fenomenal como fue Pedro Damián Monzón,
que fue central de la selección argentina, campeona mundial, digo subcampeona en Italia, futbolista independiente de Avellaneda muchísimos años, y tuve la oportunidad de aprenderle muchísimas cosas, la verdad que sí. Luego tuve la oportunidad de estar con Jaime de la Pava, Reinaldo Ah, Rueda, que son entrenadores que monstruos. sacan mucho, y que yo, que ahora me incliné por ser entrenador, aún recuerdo y tengo presente muchísimas cosas de muchos. Néstor, se nos está acabando el tiempo, se pasa muy rápido cuando uno habla de fútbol y no hay más cosa más chévere que hablar de fútbol ya que no podemos jugar en estos momentos. Antes de finalizar, ahí me está preguntando Saulo, desde Medellín creo que está Saulo. Quería preguntarle a Néstor hasta qué categoría está profesionalizado el fútbol en España. Ahí rapidito Eh, antes de que nos corte, Néstor. sí, el fútbol en España, la primera división, segunda división y segunda B son categorías profesionales. Luego la tercera división se considera semiprofesional. Ok. Sí. Saulo, ahí le contestó Néstor. Bueno, Néstor, le quiero agradecer de todas maneras por ponerlo a trasnochar tanto, ya casi 3 de la mañana ya en España, creo, y ya es hora de Tres. dormir. Ahí ya se conectó familia y veo que hay alguien familiar suyo que le está saludando también desde Villa del Rosario, otros amigos también que se conectaron, también muchas gracias a todos ahí por estar conectados y la idea era hablar de fútbol un poquito y saludarlo y para que la gente recuerde lo que hizo Maravillita en el Bucaramanga. Muchas gracias, Néstor, estamos hablando. Nada, pues yo le agradezco a Alex por la oportunidad, y permítame pues darle las gracias a toda la gente de Bucaramanga Se va a por cortar, tenerme aún presente, ¿vale? Que se cuiden mucho estamos en Colombia, hablando. que se cuiden mucho, que Dios los